estudiaremos la notación científica. Antes entonces vamos a mirar algunos elementos previos que se requieren: las unidades de medida, las magnitudes y los símbolos que se utilizan. Los más comunes y frecuentes, entonces observamos en la longitud, siempre se ha distinguido entonces la unidad de medida como el metro y el símbolo es la letra M. Otra muy conocida es la masa. La unidad de medida es el kilogramo y el símbolo es kg. Bueno, en este tema también se requiere un conocimiento básico sobre potenciación. Recordar que es una operación matemática que consiste en expresar una multiplicación de forma simplificada. Por ejemplo, estamos observando acá que el 3 se está multiplicando 5 veces, entonces esto se expresa como 3 a la 5, donde 3 es el número que se repite y 5 es el número de veces que se está repitiendo. La notación científica hace uso de estos dos temas, de las medidas, unidades de medida y la potenciación. Esto se observa en que hay algunos cálculos científicos que a veces aparecen magnitudes físicas que toman valores muy grandes o por el contrario valores de medida muy pequeños. En ese tipo de contexto es donde se empieza a emplear entonces la notación científica. Para escribir una cantidad utilizando la notación científica se ubican las cifras significativas con una parte entera comprendida entre 1 y 9 y una parte decimal y luego esta multiplicado por una potencia de 10. Por ejemplo, la masa de un electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Aquí estamos observando entonces una notación científica bien elaborada. Esta parte que estamos observando acá, antes de la coma, se le conoce como la parte entera y esta otra parte que hay acá, que hay después de la coma, se conoce como la parte decimal. Bueno, vamos entonces a mirar acá de una forma más concreta entonces también cómo convertir una medida de notación científica a su expresión normal. Por ejemplo, vemos la masa de un electrón, 9,1 por 10 a la 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Cómo hacemos para expresar entonces esta medida o esta expresión de notación científica para expresarla en una medida normal o en un número normal? Entonces, lo que estamos aquí observando es que acá tenemos esta parte que se compone de una parte entera y de una parte decimal. Este número, entonces, lo que vamos a hacer es aquí esta coma, lo que se corresponde realizar es que se va a correr hacia la izquierda, ella se corre hacia la izquierda. Cuando aquí es negativo, entonces esta coma se corre hacia la izquierda y se corre tantas veces diga este número que hay acá, entonces serían 31 espacios. Como estamos observando, antes del 9 no hay ningún número, solamente habría un espacio para mover. Esta coma se movería un espacio para acá. Entonces empezamos a contar también espacios hacia la izquierda hasta llegar al número 31. Aquí ya llevamos uno con el 9, o sea que yo tendría que agregar acá los otros 30 ceros. Se colocan ceros ya que antes del 9 no hay ningún número, entonces todos esos espacios se llenan con ceros. Entonces aquí los estamos viendo, entonces aquí llevamos 2, 4, 6, 8, 30, 31. Ahí coloco la coma y antes de la coma entonces también iría otro cero. Y esta sería entonces la forma en que se expresaría esta notación científica en un número normal. Recordemos, cuando tenemos la notación científica y aquí el exponente está negativo, entonces siempre la coma la muevo hacia la izquierda. Ahora veamos otro caso. La masa de la Tierra es ya más específicamente 5,972 por 10 a la 24 kilogramos. Entonces aquí estamos observando que este exponente es positivo, a diferencia del anterior era negativo. Entonces cuando la notación científica tiene una potencia donde el exponente es positivo, entonces esta coma que hay acá yo la voy a mover hacia la derecha. Siempre se va a mover hacia la derecha y se va a mover los espacios que diga este exponente, que serían 24.
Entonces, como estamos observando, esta coma la podría mover aquí apenas 3 espacios, que son 3 números que hay acá. Entonces, ya después del 2, los demás espacios los voy a agregar con ceros. Entonces queda así de esta manera. Después del 5, aquí estaba la coma, entonces empiezo a contar 3, 6 y 24. Ahí no hay necesidad entonces ya de colocar coma ni el 0 porque no hay nada más hacia la derecha que agregar. Entonces ahí simplemente terminaría de expresar esta notación científica, hacer la respectiva conversión. Recordemos entonces, cuando el exponente es positivo, entonces la coma la muevo siempre hacia la derecha, tantos espacios me diga este exponente que está acá. Ahora vamos a hacer el proceso contrario, convertir una medida en su expresión normal a notación científica. Entonces estamos observando acá el caso anterior, la masa de un electrón ya no me la dan en notación científica, sino que me dieron acá el número como tal. Entonces esta coma que hay acá yo la voy a empezar a mover hacia la derecha y empiezo a contar cuántos espacios la voy a mover. Entonces 2, 4, 6, 30. Entonces aquí lo muevo una más acá para cumplir con la regla que me dice que esta coma que iría acá, esta parte sería la parte entera y esta parte entera debe estar comprendida entre 1 y 9. Entonces me moví 31 espacios. Como estoy acá moviéndome hacia la derecha, entonces me quedaría aquí 9,1 por 10, 31 espacios, pero como me moví hacia la derecha, en este caso entonces el exponente me va a quedar negativo. Siempre que yo tengo una medida en su expresión normal y la coma la muevo hacia la derecha, entonces acá este exponente me va a quedar negativo. El otro caso es el otro ejemplo, la masa de la Tierra. Aquí me dan entonces este número correspondiente acá a 5.4.972.000. Entonces este número es la masa de la Tierra y lo voy a convertir a notación científica. Como estamos observando, aquí no había ninguna coma. Entonces empiezo de derecha a izquierda, me empiezo a mover los espacios de tal manera que se compruebe y que se cumplan los requisitos de la notación científica. Entonces empiezo a contar 3, 6, 24. Aquí me quedaría el 5 solo, aquí coloco la coma y estoy cumpliendo con los requisitos de la notación científica, porque este número que quedaría antes de la coma es la parte entera y ella debe estar comprendida entre 1 o 9. En este caso el 5 cumple ese requisito. Escribimos entonces el 9, el 7 y el 2, los ceros aquí ya no hay necesidad de escribirlos, por 10, y como conté 24 espacios y me desplacé hacia la izquierda, en este caso es como me desplacé hacia la izquierda, entonces este exponente acá me va a quedar negativo. Recordemos entonces, cuando un número está en su medida normal y lo voy a convertir a notación científica y la coma la muevo hacia la izquierda, entonces el exponente que yo tengo acá me va a quedar positivo. Ya finalmente entonces unos ejercicios propuestos.